Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar utilizando nuestras herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestra clase. Me presento, soy la estudiante docente Lidia Tatiana Chileno García, del área de profesorado del tercer ciclo y educación media del área de ciencias sociales del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Como bien saben, estamos en una situación actual de pandemia y es por esa razón que no podemos desarrollar las clases en las instituciones educativas. Lamentablemente aún seguimos de esta forma, así que solamente queda adecuarnos e innovar y utilizar lo que tenemos a mano, que son nuestros celulares, nuestras computadoras y demás cosas, ¿no? De esta forma, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase y primeramente quiero que observemos un pequeño video que no es largo, que es cortito, pero nos va a servir como inicio de nuestro desarrollo de clases. También este video muestra ya un poco de lo que va a ser nuestra clase y habla sobre los derechos humanos. Así que vamos a estar viendo, ¿sí? Este es el video. Se observa en pantalla y vamos a... Born free and equal, free to walk and free to talk, free to dance, free to jump and free to prance. And what I'm saying, gotta keep it together, no matter how bad the weather. It will be alright, keep it tight, cause we all got our freedom rights every day, from the night to the broad daylight. Don't discriminate, learn to appreciate, so you don't have to imitate. Don't be the one to hate, it's never too late. You got the right to life, innocent to prove the guilty. You can say what you like, gotta get the education. Don't throw it away, know your human rights, cause it can help you someday. Bueno, como pudieron observar, es un video sobre los derechos humanos y menciona una parte que nacemos libres e iguales. Qué importante es esto de la libertad y la igualdad hoy día, porque vemos mucha gente y vemos y observamos eso diariamente, a la discriminación que está mucho más constante ahora por el tema de que existen varios aspectos que se pueden tocar con el tema de la discriminación, pero es un poco complejo, ¿no? Y vamos a, entonces, vamos a cortar y vamos a pasar. Una parte de la canción dice: conoce tus derechos, algún día te servirán. Qué importante conocer nuestros derechos para que algún día podamos defendernos de esta forma, porque los derechos humanos son para cada uno de nosotros y todos sin distinción alguna poseemos estos derechos. Entonces, nuestra área de estudio de trabajo de hoy es la formación ética y ciudadana del segundo año, segundo curso, y nuestra capacidad es analizar los contextos sociales y políticos en los que se elaboran las declaraciones de 1789 y de 1948. De 1789 sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de 1948 es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Nuestro contenido es Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 y nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es 1948. Aquí ponemos una pregunta que dice: ¿cuáles son algunas de las grandes revoluciones ocurridas en el siglo XVIII? ¿Cuáles serían más o menos algunas de estas revoluciones que tenemos allí, que están flotando ahí en nuestra cabecita? Una de ellas, como seguramente ya estudiaron muchísimo en el área de historia, es la Revolución Francesa. Y la otra es la Revolución Industrial. Estas dos son principales revoluciones ocurridas en el siglo XVIII. Y el día de hoy yo les voy a estar comentando un poco un contexto histórico, el contexto histórico de nuestras dos declaraciones de los derechos humanos. Y vamos a estar hablando más sobre la Revolución Francesa, así que vamos a adentrarnos también un poco a lo que es la historia. No vamos a basarnos
netamente en lo que es nuestra historia. Y luego vamos a ver nuestra declaración de los derechos humanos. También vamos a dar algunas características, pero también vamos a ver qué pasó antes de los derechos, ¿sí? Ok, nuestro contexto histórico principal es nuestra Revolución Francesa. ¿Qué es lo que llevó a esta Revolución Francesa? ¿Qué pasó para que esto ocurra? Como ustedes bien saben, la Revolución Francesa significó el mayor de los cambios políticos que experimentaron las sociedades europeas en el siglo XVIII. Hablamos de Europa generalmente, pero esto también, por supuesto, que llegó a América, tuvo también su influencia en América. Esto presentó como algo principal, como algo que es más significativo, la ruptura del antiguo régimen. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué es el antiguo régimen? Y vamos a hablar también del antiguo régimen. Aquí se pueden ver a los reyes en la fotografía. Y dice que el antiguo régimen era aquí por ejemplo nos dice que mientras que Inglaterra estaba en su revolución industrial en el siglo XVIII, Francia aún seguía siendo un país netamente agrícola. El 90% de Francia era aún agrícola. No había ningún avance en ese campo, en ese momento, en lo político, en lo social, en lo económico, no tenían aún un avance. También dice que la sociedad era estatal y se dividía todavía en el clero, la nobleza y el tercer estado. Y este tercer estado es el que hizo todo este revuelo, este nuevo régimen, claro, así mismo se llama nuevo régimen. Y ellos empezaron a notar cosas que a ellos no les gustaban, que no les parecían, que para ellos podía haber un cambio. Y ellos empezaron a ver lo que a ellos más o menos decían, no, yo no quiero más estar así. Y de esa forma se fue dando esta revolución. ¿Y quiénes eran lo del tercer estado? Eran los campesinos y aquellos comerciantes, los vendedores principalmente. Y lo que le pasaba a estos vendedores, a estos comerciantes, era que ellos tenían los impuestos más altos. Y los demás que tenían luego plata, que ya eran ricos, que ya eran amigos de los reyes mismos no pagaban impuestos. Ellos sí tenían que pagar altos impuestos para que sus productos sean vendidos, así como es ahora también los impuestos. Allí también habían los impuestos, pero solamente pagaban los campesinos y así también los comerciantes. Y de esta forma, en ese momento era una forma de gobierno de la monarquía absoluta, que los reyes decían que ellos tenían poder, que su poder era proveniente de Dios, ¿verdad? De lo divino. Eso es lo que ellos decían y argumentaban para su reinado. Y los burgueses y los campesinos empezaron a pagar altos impuestos y no participaban en la política. Ellos no participaban en la política, no votaban, nada, ni siquiera nada no hacían todavía en ese momento. Y esto fue lo que llevó a lo que es hoy, o lo que nosotros hoy conocemos como Revolución Francesa. Y esto ocurrió en el reinado de Luis XVI, en ese momento, en el siglo XVIII, ¿sí? Y nuestras principales causas son, como ya dijimos, la difícil situación económica en la cual estaba Francia en ese momento, en 1789 específicamente. Hubo una profunda crisis económica debido a las malas cosechas que en ese momento se dieron. No fue un momento muy bueno para ese contexto. Y también decía una parte que Francia participó en la guerra para la independencia de Estados Unidos. Y eso fue también lo que llevó a la situación actual de crisis económica en Francia. Así también mencionaban los altos impuestos que tenían que pagar, y cada vez la sociedad estaba más empobrecida, no tenían más dinero, ya no tenían más para comer, y entonces empezaron a notar y querer un cambio, ¿verdad? Porque ellos empezaron a ver también otros aspectos, empezaron a escuchar sobre la revolución industrial, empezaron a escuchar sobre otros aspectos que empezó a moverles y empezó a formar un cierto tipo de descontento entre los grupos sociales. Y allí se dio también la influencia de las ideas de la Ilustración.
se vio muchísimo, también se vio partes de las ideas del humanismo y demás cosas que debilitó mucho al régimen, al antiguo régimen, y empezó a haber una mayor división de los poderes, ¿sí? El primer año de nuestra Revolución Francesa fue el más significativo, fue el más importante porque dio fin al antiguo régimen. Se pudo lograr que se dé fin al antiguo régimen. Empezó a haber allá arriba ya luego empezó a haber un problema porque los mismos, los que estaban allí en la nobleza misma, ya empezaron a ver que había varios aspectos que ya no les gustaban, y así empezaron a ayudar a los campesinos y a los burgueses a poder realizar esta revolución, y ellos atacaron lo que es la Bastilla, que seguramente aquí se puede ver, se puede observar en la imagen que ustedes seguramente ya dieron en historia, para no adentrarnos mucho en lo que es la historia, pero atacaron lo que es la Bastilla, que es una prisión, por decirlo así, que era una prisión, por decirlo así, en Francia. Bueno, damos continuidad. Nuestra Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio después de esta revolución industrial, que se dio el 26 de agosto de 1789, y se aprobó estos derechos del hombre a base de nuevo régimen ya. Y este nuevo régimen se redactó así una constitución. En Francia se redactó la constitución que se puede observar en la Asamblea Constituyente de 1789 y hasta 1791. Esta constitución se redactó con 2 años. En 2 años ellos terminaron de redactar la constitución y realizaron allí en la constitución, pusieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que al final de la clase les voy a poner como anexo, y van a poder entrar allí en el link y pueden leer dicha declaración, que gracias a Dios ahora tenemos en formato español, porque yo considero que hay muchos más formatos en otros idiomas, y allí yo encontré uno que estaba en español y podemos leerlo, ¿sí? Estos son algunos aspectos: la libertad, la igualdad, la felicidad. Y llegamos a lo que es nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también vamos a hablar en nuestro contexto histórico de nuestra declaración actual, que nuestros derechos están en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Así como hay derechos, también hay obligaciones. Y esos también debemos de saber. Vamos a ir primero a nuestro contexto histórico, que aquí en nuestro caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de la Segunda Guerra Mundial como un contexto y como una causa principal a que se dé nuestra Declaración de los Derechos Humanos. Esta es la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar con Estados Unidos y demás países, Japón. No sé si en algún momento se estudió lo que es esta bomba que se llama Hiroshima, ¿sí? Y que mató a muchísimas personas. Así también el nazismo, que fue por Adolf Hitler, que fue una matanza enorme, que en realidad tiene una historia súper súper fuerte, pero que también se ve mucho, se estudia mucho en historia. Pero estos dos aspectos fueron los que más lugar, o lo fueron las principales causas para que se dé nuestra Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque fallecieron muchísimas personas. Los alemanes mismos, con su intento de crear la sangre pura, por decirlo así, y allí empezaron a haber demasiadas matanzas, y podemos encontrar en el aspecto de la Segunda Guerra Mundial que se mató a 50 millones de muertos aproximadamente tuvo nuestra guerra. La guerra de la Segunda Guerra Mundial no fue aquí, por suerte, fue en Estados Unidos y otros países, pero fue una gran matanza. Y también el nazismo, que mató a 6 millones de muertos, que fueron principalmente los judíos, ¿verdad? Que ellos prácticamente le cazaban a los judíos. Fue uno de los aspectos más fuertes y complejos. En 1945 se fundó lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, el que proclama los derechos
proclama y realiza el artículo sobre los derechos universales. La ONU se estableció como objetivo principal la paz mundial, la defensa de los derechos del hombre, la igualdad de derechos para todos los pueblos y el aumento del nivel de vida en todo el mundo, por lo que estaba sucediendo anteriormente en la Segunda Guerra Mundial y con los nazis, con el nazismo. Y así se dio lugar a nuestros derechos universales, que se dio lugar el 10 de diciembre de 1948. Allí fue lo que empezó nuestros principios e ideales y deseos comunes para todos los pueblos, lo que hoy conocemos como Declaración de los Derechos Humanos. Y el cual tenía como ideal el común de todos los, dar una idea común, un ideal común a todos los pueblos. Y así también se esforzaba por hacerlo y consideramos que lo logró de gran forma, porque hoy nosotros podemos decir que tenemos derechos y también podemos defender nuestros derechos como tal. Y aquí observamos nuestros principios de los derechos. Allí se ve bien. Principios de los derechos humanos, que son la universalidad, la imprescriptibilidad, la irreversibilidad, la transnacionalidad, la integridad, son irrenunciables, e indivisibles, ¿sí? Y vamos a ver qué significa cada uno de estos principios. La universalidad significa que estos derechos no se le puede negar a nadie, no se le puede negar a ninguna persona. No se puede negarlo por sexo, por edad, por nacionalidad, por credo, por opinión, ni por ningún otro motivo. Por eso es universalidad uno de los principios. Y la imprescriptibilidad hace referencia a que se van transformando en la medida de que la humanidad va evolucionando. No se pierden en ningún momento y no se pueden modificar a través del tiempo. Pero sí se pueden se pueden transformar, pero a medida de que nosotros, los seres humanos, vayamos innovando y cambiando, ¿sí? Y es irreversible, porque es irreversible, porque es reconocida como esencial a la persona, ¿sí? No se pierde, el ser humano nace con él, yo nazco ya con mis derechos, ¿sí? Así, eso es lo que quiere decir que son irreversibles. Nuestra transnacionalidad, eso quiere decir que no existe fronteras para los derechos humanos. Es una tarea para todos los pueblos, para todos los países. No hay ninguna frontera que nos impida tener derechos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir nuestra transnacionalidad. Así también encontramos lo que es la integridad. ¿Qué quiere decir la integridad? Que es un principio propio de los derechos humanos. Está conformado por un conjunto de derechos inseparables de la persona, que no posee jerarquías entre sí. Esto quiere decir que es integridad, ¿sí? Son irrenunciables, porque ninguna persona en ningún caso puede acceder o transferir sus derechos a otras personas, ¿sí? No podemos denunciar a esto, porque esto es para todos, ¿sí? Es indivisible, porque se sustenta en su no división. Los derechos son uno para todos. Es igual para todos y para cada uno de nosotros. Así también hay que tener en cuenta que cuando termina mi derecho, comienza el del compañero que está ahí al lado nuestro. Así que en ese sentido también hay que tener en cuenta muy bien esos aspectos. ¿Y qué dice nuestra declaración? Vamos a leer también un poco esto. Dice que uno es: nacemos libres e iguales. No discriminación, no le podemos discriminar a nuestro compañero, a nuestro amigo, por sexo, por edad, por nada, ¿sí? Derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, no esclavitud, no a la tortura, respeto a los derechos, ley para todos, no a la detención injusta, derechos a juicios, libertad de movimiento, lugar seguro donde vivir, tenemos que tener un hogar, ¿sí? Derecho a formar una familia. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión. Eso está en nuestra propia constitución, ¿sí? Seguridad social, derecho a trabajo, derecho a la educación. Qué importante el derecho a la educación. Y
Nosotros también tenemos que esforzarnos y obligarnos a esto. Tenemos que estudiar porque es el único aspecto que nos va a mantener así, nos va a sacar de muchas dificultades de la vida, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho para superarnos como seres humanos, que es tan importante. Y hoy en día con esta sociedad es el doble de importante estudiar para que en algún momento de nuestras vidas seamos conscientes de varios aspectos que hoy no nos damos cuenta, ¿sí? Es súper importante. Bueno, tenemos pequeñas actividades que es elaborar un cuadro comparativo teniendo en cuenta las declaraciones de 1789 y 1948 y vamos a señalar 2 similitudes encontradas. Les cuento que hay varias similitudes y uno de ellos, por ejemplo, es que nacemos libres e iguales, ¿sí? Nacemos libres e iguales. También lo otro sería que la ley es para todos, ¿sí? Eso también sería una de ellas. Y también otro que podemos encontrar por allí es que tenemos que el mundo debe ser justo y libre para cada uno de nosotros. Que ninguno tiene que tener más libertad y que otro no hay eso, ¿sí? Esos son 3, ya encontramos un ratito. Y esos dos derechos vamos a encontrar en el anexo de... Seguido vamos a ver de eso, ¿sí? ¿Cuál fue el primer documento que estableció los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Cuál fue el primero? Fue la Declaración de 1789. Ese fue el primer documento que habló sobre derechos, ¿sí? Y puedes mencionar algunos de los derechos humanos. ¿Cuáles, por ejemplo? Puedes mencionar. Estamos viendo acá, muchos tenemos acá, ¿sí? Y reflexiona, ¿crees que estos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son respetados en nuestra sociedad? ¿Qué crees? Que sí, que no, que todavía falta, que hay aspectos que no. Yo personalmente creo que ya estamos por muy buen camino. Lo único que más creo que falta es el derecho al trabajo y a la igualdad, que son aspectos fundamentales, pero que aún faltan un poquito ahí, pero todo es posible y con el tiempo y con la educación se va a lograr. Y aquí, como les había comentado, voy a salir otra vez, me muevo mucho porque quiero que vean bien, son los anexos donde van a encontrar el primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se encuentra en la página de la ORG de las Naciones Unidas. El otro es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Allí van a poder leer ambos aspectos, ¿sí? Para realizar el cuadro comparativo con las similitudes. Si es que lo desean así o si no, está allí en el mismo PowerPoint, ya se puede ver, ¿sí? Aquí vamos también a señalar un aspecto que yo quería que sepamos hoy. El 15 de este mes de septiembre se va a celebrar, el Día Internacional de la Democracia. Qué importante es la democracia, ¿sí? Eso se va a celebrar el día 15, se va a recordar este día. ¿Y por qué se recuerda esto? Por el artículo número 21 de los derechos humanos que dice: la voluntad del pueblo es la base y la autoridad del poder público, ¿sí? Es nuestro derecho también como tal. Y nuestra frase para culminar nuestra clase es: negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. ¿Quién nos dice eso? Nos dice Nelson Mandela, ¿sí? Y eso es todo, nuestra clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo por participar y por estar. Así que será en un próximo encuentro. Espero que haya sido el desarrollo correcto de dicha clase. También, si existen dudas al respecto, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias.